Bien, y quisiéramos que el pastor nos hablara ya sobre la pregunta que estaba sobre la mesa, porque ya tú habías hablado sobre que todas las partes en el culto son importantes. Entonces, la persona que nos llama tiene otra preocupación con respecto a esa dinámica que se da dentro de la iglesia cuando en muchas ocasiones se está bajo la unción y entonces se relega o no se predica ese día. No hay predicación porque todo el culto entonces se quedó en la etapa de la adoración, en la etapa de la administración, y entonces no hubo tiempo para la predicación. Mira, yo estaba hablando ayer en el sermón que prediqué en el primer culto de nuestra iglesia y mencioné sobre la pirámide alimentaria, ¿verdad? Hay un elemento que es fundamental en nuestra alimentación, que son los vegetales. Y eso conforma un nivel dentro de esa pirámide bastante abundante, bastante grande. Lo mismo debe acontecer en la experiencia del culto. En la experiencia del culto es cierto que el espectro emocional debe jugar un papel importante en el culto. Yo creo que no hay cosa más horrorosa en una experiencia del culto donde no existan emociones. Que la gente esté impávida, así sin reacción. Yo creo que una experiencia de culto debe tener una emoción y puede ser traducida en alegría, en gozo, en una expresión de llanto, en una respuesta de abrazo, en una respuesta de confesión. Yo creo que la experiencia emocional juega un papel importantísimo porque es a través de nuestras emociones que conocemos los propósitos de nuestras acciones en respuesta a aquello que hemos recibido dentro de la experiencia del culto. Pero no podemos dedicar una experiencia cúltica solo a emociones. No podemos dedicar una experiencia cúltica solo a orar o solo a cantar o solo a ungir la gente. Yo creo que en la pirámide alimentaria espiritual, el estudio de la palabra debe ser lo abundante. Debe ser lo abundante. La palabra, el mensaje de la palabra del Señor debe tener una abundancia tal, porque ahí es donde está el fundamento de la experiencia de la vida cristiana. Sí. Ahí es donde está el fundamento de la experiencia de nuestra fe. Yo sé que hay gente, y puede darse el caso, de personas que como resultado de no haberse preparado para predicar un buen sermón, entonces empiecen a avivar la flama de la emoción para que con esto se cubra el tiempo del culto y después decir, esto está tan bueno que no hemos podido ni siquiera predicar. Pero yo creo que eso es irresponsable. Por el otro lado, quien pretenda manejar solamente el aparato emocional del individuo en una experiencia cúltica sin educarlo con la palabra es mucho más irresponsable aún. Porque los hombres de Dios y las mujeres de Dios a quien Dios le ha dado la responsabilidad de dirigir una vida comunitaria, debemos saber que uno de nuestros mayores deberes y una de nuestras mayores responsabilidades, perdonando la redundancia, es educar con la palabra del Señor al pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos. De hecho, el salmista dice, adoraré, cantaré al Señor en el espíritu, pero también lo haré con el entendimiento. Es decir, utilizaré lo que la Biblia dice para formar mi carácter, porque yo no puedo ser un cristiano simplemente fundamentado en experiencias emocionales o emotivas. Yo tengo que ser un creyente que persiga el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no se forma con coritos, no se forma con algarabía, ni se forma con aceite. Por más que te unjan a ti, si no te enseñan la palabra del Señor, no se forma tu carácter cristiano. Eso es así, lo que le da estabilidad, firmeza y profundidad a nuestra vida
es la palabra, Es la del, palabra Señor. del Señor. Y yo creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo nosotros en Puerto Rico es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso cualquier persona nos puede confundir, cualquier viento nos puede mover porque no conocemos la palabra. Sí, y cuando llegan falsas doctrinas a nuestra casa no le podemos cantar un corito. Hay que citar la palabra. Hay que conocer la Escritura. Y si no conocemos la Escritura, perecemos. Eso es así. Perecemos. Bien.